Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estéis viendo. Yo soy Flor, bienvenidos al canal, gracias a los suscriptores de siempre, bienvenidos a los nuevos y gracias también por estar aquí, por ver este vídeo. Os invito a suscribiros, a darle like, compartir, para que se difundan más estos conocimientos y para que puedan ayudar a otras personas que conozcas. En este caso vamos a hablar sobre el tema de la manipulación, el abuso y el chantaje emocional que podemos, ¿cómo decir la palabra?, estar vivenciando con cualquier tipo de persona. Esto se puede dar en el ámbito personal, es decir, con la familia, con algún miembro de la familia, se puede dar con la pareja, se puede dar con algún compañero de trabajo o incluso con una amistad. ¿Cómo podemos detectar? Porque a veces estas dinámicas que utilizan algunas personas son muy sutiles y cuando tenemos un vínculo que ya lleva mucho tiempo en nuestra vida, nos cuesta mucho identificarlo, y más cuando son vínculos que para nosotros emocionalmente son muy importantes, son muy cercanos, tenemos mucha implicación emocional en ese vínculo, y eso hace que nos cueste darnos cuenta que una persona que tenemos en muy gran estima puede estar intentando de alguna manera, ya sea inconsciente como conscientemente, intentar manipularnos, abusar de nosotros o chantajearnos. Y cuando digo abusar me refiero emocionalmente, ¿vale? Siempre estamos hablando de emocionalmente. También está el otro tipo de abuso, pero ese ya es más notorio, es más visible, se distingue con más facilidad. Pero ¿qué pasa cuando estas dinámicas son muy sutiles y no nos damos cuenta o nos cuesta mucho darnos cuenta? Incluso puede ser que gente externa a nosotros, que conozcan también a esa otra persona, nos hayan advertido y nosotros no tomarlo en cuenta porque nos cuesta mucho creernos eso que esa otra persona ha visto, que nosotros no pudimos ver de ese vínculo que compartimos con esa otra persona. ¿De qué se trata? Cuando una persona recurre a la manipulación o al chantaje o al abuso emocional, es porque esa persona ya de por sí tiene sus propias heridas, como siempre hemos dicho en otras bitácoras. Cada uno de nosotros viene con un bagaje de heridas, conflictos y patrones de nuestra propia vida, más lo que hemos heredado no solo de los ancestros y el clan, sino de nuestra niñez con nuestra relación con nuestros padres o en nuestra relación con nuestros padres. ¿Qué ocurre? Que esa persona, sí, muy bien, tiene sus heridas, tiene sus conflictos, sus patrones y demás, pero por alguna dinámica que esa persona tiene, hace que recurra a esa manipulación, a ese chantaje o a ese abuso emocional para conseguir algo de nosotros. Y siempre será para conseguir algo de nosotros. ¿Por qué? Y ahora me diréis, ¿pero todo el mundo va por interés? Sí. Tanto inconscientemente como conscientemente, las personas siempre van a tener un interés intrínseco en ese vínculo que tienen contigo. Por ejemplo, la pareja evidentemente tiene el interés de permanecer en tu vida a nivel romántico. Un compañero de trabajo tal vez pueda tener ese interés para que la relación en el trabajo, el ambiente en el trabajo sea más alegre, más divertido, que incluso le puedas ayudar cuando no sepa cómo ejercer alguna tarea dentro de su rol en el trabajo, de su puesto. Incluso las amistades, porque tenéis muchas situaciones en común, muchos hobbies, muchas actividades, y puede que para esa persona representes una ayuda, un apoyo importante. Así como también la familia, algún miembro de la familia, tú representas ese apoyo, esa motivación, le escuchas, le alientas, y aparte de ese amor que puede haber de familia, también habrá otro tipo de intereses que esa persona tenga, que a veces nosotros no lo veamos a priori o nos cueste mucho verlo, pero siempre hay un interés. ¿Qué ocurre con estas personas que recurren a estas dinámicas? Por lo general son personas que, aparte de sus heridas y demás, tienen dentro de esas cualidades una falta de autoestima que le hace querer controlarlo todo a su alrededor. Es decir, esa persona puede que no se sienta, por sus heridas y demás, puede ser que esa persona no se sienta válida, no se sienta que tiene el control sobre su vida, entonces pretende o intenta controlar a las personas que están, o algunas, no todas, pero intenta controlar sobre la dinámica con nosotros, ¿verdad? Para
mantenernos a nosotros vinculados a ellos de una manera que ellos puedan dirigir y controlar, es decir, para que ellos siempre obtengan lo que ellos necesitan, ya sea un apoyo, ser escuchados, que les ayudemos en algún ámbito. Puede ser, por ejemplo, económicamente tú le ayudas y esa persona quiere, recurre a esa manipulación para que tú no desistas de ayudarle económicamente, o que le ayudes, por ejemplo, emocionalmente, sea su soporte, siempre estés allí para esa persona. O, bueno, amorosamente, para que no dejes el vínculo, por más que, por ejemplo, que esto es muy habitual, a veces vemos señales que nos están indicando que esa persona no es para nosotros y nosotros persistimos en el vínculo por una razón u otra, permanecemos. Y esa persona, por ejemplo, recurre a chantajes emocionales, como por ejemplo, si comete un error, pide disculpas de manera muy rápida, pero luego los patrones de comportamiento se vuelven a repetir. Eso que a ti en un principio te hizo daño se vuelve a repetir, y esa persona a la primera vez te pide perdón y dirá que no lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir otra vez. Y situaciones como, por ejemplo, comienzan a justificar ellos mismos es decir, por no responsabilizarse por sus acciones, comienzan a justificar, que aquí es donde comienza el chantaje, del por qué te han hecho eso. Se justifican y eso hace que cambiemos el rol, que tú seas te responsabilizan a ti sobre esa acción y ellos toman el rol de víctima. Por ejemplo, la persona sufre, por ejemplo, de ansiedad y te dirá que por la ansiedad se ha comportado de esa manera. O esa persona, por ejemplo, yo que sé, un caso más drástico, puede llegar a tener depresión y ha tenido una falta de respeto contigo, o ha hecho algo que tú previamente le dijiste que te hacía daño o te dolía. Esa persona te ha pedido disculpas, lo ha vuelto a repetir, y ya para justificarse un poco más, para volver a tenerte otra vez como contento, ¿verdad? O contenta, ¿qué hace? Pues utiliza esa enfermedad o ese problema que él tiene como para justificar el por qué se comporta de la manera que se comporta, y para que tú puedas ser empático o empática, ponerse en sus zapatos, sentir un poco de lástima o pena, porque eso es a lo que recurre la persona por lo general. Todos somos diferentes, pero por lo general es lo que suele suceder. Recurren a dar esa pena o esa lástima como para justificar el por qué han hecho eso, qué les llevó a volver a repetir ese fallo que a ti te dolió, o esa actitud que tuvo que a ti te hizo daño y que tú le pediste. Revísalo, intenta no volver a hacerlo por este motivo y esta razón, a mí me duele o me hace daño, y esa persona va y lo repite y lo repite y lo repite. Estas personas no entienden a nivel emocional de responsabilizarse de las acciones que tienen contigo y cómo te puede repercutir las acciones, decisiones que ellos tomen a ti. Eso no lo van a entender, por más que tú se lo expliques y le digas, esta actitud que tú tienes a mí me hace daño por este y este motivo. Esa persona no lo va a entender, porque son personas que por lo general no son muy emocionales, no son empáticas. Suelen estar centradas en sí mismos, en solo preocuparse por satisfacer sus necesidades, da igual de qué tipo de necesidades estemos hablando, ¿verdad? Ellos solo se centran en obtener un beneficio. Si tú eres una persona que por lo general siempre eres muy empático, siempre eres benevolente y puedes respetar y entender que las personas nos equivocamos y que tenemos oportunidades, y tú vas y le das muchas oportunidades, esa persona ya te conoce y ya sabe que por qué lado irte para que tú, ¿cómo decir? Es como que te investigan y averiguan cuál es tu talón de Aquiles. Si eres una persona muy bondadosa y por lo general sueles ser muy permisivo o permisiva, utilizará eso para, cuando vaya a cometer algo que sabe que no está bien o que tú ya no le perdonas, por ejemplo, para intentar volver a tenerte a su alcance y que no te vayas, para mantener ese vínculo sin que tú te vayas, ellos van a recurrir a utilizar palabras y mantener también incluso actitudes temporales como que han demostrado que han cambiado. Es decir, mira, ya no lo volveré a hacer, ya lo estoy haciendo diferente, y ese cambio es súper corto, es muy efímero, porque es una pantalla, es como una máscara que se ponen para hacerte creer que eso que tú le explicaste lo han aplicado, han entendido, y que tú continúes en el vínculo. Pero realmente los cambios, vosotros lo sabéis muy bien, no se producen de la noche a la mañana. Porque además, para que esa persona que ya la conoces un poco, ¿verdad?, cambie de hacer algo que te continuaba haciendo muchas veces repetidamente, a cambiar drásticamente y dejar de hacerlo, significaría que esa persona ha tenido que comprender y asimilar lo que estuvo haciendo,
entender en qué falló para rectificar y comenzar a hacerlo de otra manera diferente. Y eso no sucede de un día para otro, ni en una persona que lleva mucho tiempo siendo así, no va a cambiar ni en unos días ni en unas semanas. Eso cuesta trabajo personal interno hacerlo. Entonces, mucho cuidadito, da igual si estemos hablando del ambiente laboral, con la familia, con una pareja o con las amistades. Mucho cuidado. Tenemos que empezar a darnos cuenta de esas pequeñas señales que la persona nos envía cuando uno le dice: esta actitud que tú tienes, cuidado porque no me gusta, o por ejemplo tú pones unos límites sanos como por ejemplo: en este momento voy muy ocupado o ocupada y no tengo tanto tiempo como para disponer para esta actividad. Por ejemplo, hacemos una actividad juntos, como que podría ser un hobby que tú tengas, por ejemplo, si es una amistad, ¿verdad? Y tú compartes tiempo X horas a la semana con esa persona y tú le dices: pues ahora estoy con un proyecto nuevo o me estoy dedicando a esto, entonces no puedo dedicar tanto tiempo. Y la persona se enfada y empieza a usar frases como, por ejemplo: ya me abandonas, ya no sacas tiempo para mí o para nosotros. Y esto puede ser la familia, puede ser con la pareja, puede ser una amistad o un compañero de trabajo. Ya puede ser con cualquier persona con la que tú tengas un vínculo medio cercano, con la cual cotidianamente o casi cotidianamente tú roces mucho, y utilicen estas frases como para hacerte sentir a ti mal, en el sentido de no lo estoy haciendo bien y recapacita tú. Y ellos se ponen del lado del victimismo. Ojo y mucho cuidado con esto, porque yo he tenido casos en los cuales se ha visto que una persona finge por completo un papel de me va mal en esta situación, o tengo esta enfermedad, este problema, entiende por qué me comporto así, y con eso se excusan a que como tienen esa enfermedad, pues esa persona va a tener esa actitud siempre debido a esa enfermedad. Y eso no justifica que se comporten contigo de esa manera. Ahí es cuando tú interiormente tienes que pensar qué estás dispuesto a tolerar. Vamos a ver, por ejemplo, con un vínculo de una amistad. Con esa amistad o con las amistades, ¿qué tipo de personas son las que quieres en tu vida? ¿Qué vas a permitir y qué no? Y eso aplica, ya os dije, para todos los ámbitos. Con la pareja también. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que, me lo invento, es un ejemplo, no estoy de acuerdo con que salgas de fiesta todos los días, por ejemplo. Vamos a hablarlo. Yo no estoy dispuesta a tolerar esta situación o esta cantidad de veces al día. Y un diálogo, pero claro, para que haya un diálogo, la otra persona también tiene que estar dispuesta y entender lo que la otra persona le está comunicando, cuáles son sus necesidades y sus intereses, sin que se lo tome todo como a personal y es como un ataque. Porque también eso es una característica muy habitual de comportamiento, es que tú le estás diciendo algo que te ha dolido a ti o algo que tú necesitas y esa persona revierte los papeles, lo toma como un ataque y desvía toda la culpa de la discusión, del problema o que estemos enfrentando esta situación a ti. Y cuando uno tiene que poder ser libre, da igual en qué vínculo sea, a expresar lo que siente, siempre que sea con respeto, tiene que poder ser libre de comunicar las cosas que necesita y lo que está dispuesto a permitir. Si en un vínculo, cuando tú haces esto, ya la persona se pone... se sale de sus casillas, no te respeta, te falta respeto justamente, abusa de tu confianza o empieza a ponerse irascible o empieza a reaccionar de una manera con rabia, con ira, ahí ya te está indicando que la persona no se puede tratar con ese tipo de personas porque actúan con mucha prepotencia, actúan como buscando tu lado débil para atacarte allí cuando ellos se sientan atacados. Entonces, mucho cuidado, porque también estas personas cambian muy fácil de humor. Cuando te quieren engatusar, por decirlo de alguna manera, son muy dulces, vienen con todo su encanto, pero cuando tú tocas un tema que para ellos no es admisible, ahí puede sacar su momento de rabia, su momento de ira, esa persona puede transformarse delante de ti. Y eso es porque ellos se sienten amenazados cuando tú estás poniendo límites. A estas personas no les interesa que tú tengas y pongas límites, porque dejan de tener control sobre ti o sobre ese vínculo y ya dejan, como ven que tú pones límite, pues el malo eres tú, has cambiado eres tú, el que ha cambiado, perdón, eres tú, no eres el mismo, no eres la misma, y intentan responsabilizarte a ti sobre las acciones que ha hecho esa persona. Siempre van a poner mucha resistencia porque quieren mantener el control. Entonces, cuando tú, porque claro, el problema es ese, que nosotros tardaremos tal vez en ver esas señales que nos emite la persona porque
la tenemos un poquito idealizada o porque queremos mucho a esa persona y nos negamos de verdad, eso ha pasado a muchos, nos negamos a ver lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque tenemos cariño y no queremos perder ese vínculo, porque nos causaría dolor. Pero siempre las acciones van a hablar mucho de la persona, siempre. Porque la gente habla muy bonito cuando quiere conseguir algo, pero las acciones son las que realmente te dicen cómo es esa persona, qué pretende esa persona y cuánto vales, cuánto le importas a esa persona con las actitudes que tiene. Yo siempre digo que la primera vez que alguien se equivoca, tiene todo su derecho a equivocarse. Tú puedes perdonarla, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Hay cosas que depende de cada uno lo que está dispuesto a perdonar o permitir y lo que no. Pero cuando esa misma situación se repite una segunda vez, ya es decisión de uno si le perdona o no. ¿Por qué? Porque la primera se pudo equivocar de verdad la persona y ya entendió, si tú se lo explicaste, ya tuvo la oportunidad de entender por qué estuvo mal y en qué te hizo daño o en qué te causó daño. A la segunda, esa persona ya tomó la decisión de volver a repetirlo. Entonces, si ya pasa una segunda o incluso más veces, la persona está decidiendo a conciencia lo que está haciendo. Entonces, ojo con eso, porque una persona que te falla, da igual en qué vínculo sea, una persona que te falla repetidamente, no le interesa tu bienestar, no le importas, solo se preocupa por sí mismo, porque si realmente tiene un poquito de empatía y desea tu bienestar, que estés bien, no va a hacerte la misma acción que sabe que te causa dolor. Y eso hace que tú pierdas más autoestima, que tú pierdas energía, que tú pierdas motivación, que tú pierdas interés y tú te vas consumiendo a ti mismo de hacer tus propias cosas por ese vínculo. ¿Verdad? Que también es verdad que depende de qué vínculo sea, si es más fuertecito, o no, el daño que te pueda repercutir y también si eres más sentimental o no. Pero eso indiscutiblemente nos va a suceder a todos. A veces nosotros creemos que todas las personas tienen esa predisposición como nosotros a cambiar, a ver en qué nos podemos equivocar, en dónde no. Pero hay gente que no está dispuesta, porque ya está muy acostumbrada a la manera que tiene de ser y ojo y alerta con una cosa, este modus operandi que hace contigo lo hace con más personas. Y como con otras personas le ha funcionado, esa persona continúa con esas dinámicas porque en el pasado tuvo beneficio de ello. Y a pesar de encontrarse con personas que le ponen límites para que no las vuelva a hacer, lo que hacen es descartar a esa persona y continuar con la siguiente. Y eso pasa, ya os digo, con todo tipo de vínculos. Entonces, para empezar, tenemos que prestar mucha atención a las señales que la persona con sus actitudes y acciones nos envía, que nos está queriendo decir, lo que demuestra. Porque por un lado te puede decir que te ama y luego mediante las acciones demostrarte que no te ama porque está cometiendo el mismo error una y otra vez y sabe ya el perjuicio que tiene porque se lo has explicado, se lo has hecho saber. Luego hay que evitar y poner un freno poniendo límites. Vale, si esa persona no me va a respetar, tengo que empezar a respetarme yo. Si esa persona no va a tener cuidado, no me va a cuidar respecto a esta situación, lo voy a hacer yo. Y voy a poner unos límites para que esa persona ya deje de comportarse así conmigo. Y también siempre y cuando tú puedas hablar con esa persona. Si esa persona, ya vemos que por más que se hable, esa persona no tiene la predisposición para realmente poner una solución definitiva a esa situación en cuestión que te ha hecho daño, pues ahí es tu propia elección si continúas en ese vínculo o por el contrario abandonas, porque también tienes que tener tu propio amor, tienes que tener propia autoestima y eso solo se logra haciéndote valer y respetar tú misma. Es decir, cómo te van a tratar los demás depende del permiso que tú les des, como tú le demuestras que deben de tratarte. Cuanto tú más permitas actitudes dañinas hacia ti, las personas se van a dar cuenta que pueden tratarte como quieran porque tú siempre estarás ahí. Y eso es lo que no hay que hacer con estas personas. Uno siempre tiene que estar para personas que estén siempre para nosotros y que quieran nuestro bienestar. Para el resto de personas no, porque eso nos van a restar energía, nos van a restar felicidad, motivación y ganas de hacer nuestras propias cosas por estar en ese vínculo que solo nos está arrastrando. Siempre, siempre, siempre vamos a toparnos con personas de toda clase. Pero tenemos que aferrarnos a personas, bueno, aferrar tampoco me gusta la palabra, pero tenemos que vincularnos con personas que nos sumen, que quieran, que se alegren de nosotros, de nuestros logros, de nuestras metas que vamos consiguiendo en la vida y no que nos frenen y nos limiten y no nos valoren. Porque entonces, en la misma medida que nosotros permitimos el acceso a esas personas a nuestra vida, una vez que ya los conocemos, nosotros a nosotros mismos nos estamos sentenciando y estamos haciendo que esas personas nos traten como quieran porque siempre estaremos allí, ¿vale? Voy a profundizar un poquito más en este tema
en otra bitácora, pero las quiero hacer más pequeñas para ir introduciendo ideas, que os quedéis analizando este tema por si ya lo estáis viviendo. Siempre tened en cuenta una cosa: cuando uno viene, o llega, mejor dicho, a casa muy saturado, esto va a depender mucho de los vínculos que tengamos día a día en el trabajo, en casa o con la propia pareja. Siempre tenemos que pensar que somos energía, y nosotros, a su vez, como nosotros tenemos energía y damos hacia los demás, también la recibimos de los demás. Si tú te sientes un poco más cansado, un poco más desgastado, analiza qué es lo que está siendo agotador en tu vida. ¿Cuál situación o qué vínculo te está cansando, te está agotando o te está gastando energía, no te está permitiendo ser tú mismo? ¿Vale? Gracias por estar en esta bitácora. Te invito a que te suscribas para estar atento, dale la campanita para que YouTube te pueda avisar cuando haya un nuevo vídeo. Dale me gusta porque eso me va a indicar que te ha gustado el vídeo, te ha sido útil y te gusta este tipo de temas. Guárdalo por si lo tienes que ver en un futuro y compártelo por si le puede ser útil a alguien que conozcas. Gracias y que tengas bonito día. Nos vemos en la próxima bitácora.